En el marco del proyecto Palabra de Autores de Colectivo Postscriptum, que tiene como objetivo documentar y difundir la creación artística hispánica, tengo el honor de entrevistar a Juana Escabias. Juana es dramaturga, directora, investigadora y figura clave del teatro español contemporáneo. Autora de una serie de novelas y de una obra teatral extensa, comprometida y polifacética, Juana Escabias ha cultivado distintos géneros, abordando siempre temas de gran resonancia ética y social. Con más de una veintena de textos publicados y representados, ha sido reconocido por su capacidad para construir personajes femeninos complejos y por su aguda reflexión sobre la violencia de género, la guerra, el poder, la memoria histórica y el lugar de la mujer en la sociedad. Su formación en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, en Dirección Escénica por la RESAD, así como su trayectoria académica como investigadora, nutren una escritura profundamente documentada y rigurosa. Juana ha colaborado como docente con diversas instituciones como el Instituto de la Mujer, el Ministerio de la Cultura o la RESAD. A través de piezas como Cartas desde prisión, La Odisea de Juana Doña, Cartas de amor después de una paliza, La puta de las mil noches o Babel, la autora entreteje la tragedia y la crítica social anclando su dramaturgia en una, cito, trinchera activa del presente, tal como lo indica el volumen colectivo que le ha sido dedicado, cito, Juana Escabias, una dramaturga en la trinchera del teatro español del siglo XXI, en ediciones Antígona, que fue publicado en 2022 por la profesora Isabel Rec. Juana, buenos días y gracias por estar con nosotros y por aceptar participar en este proyecto. Buenos días, estoy encantada de participar en él. Muy bien. Vamos a empezar con una primera pregunta sobre tu acercamiento al teatro. ¿Cómo puedes contarnos, por favor, cómo comenzaste a escribir? ¿Qué te llevó a elegir este medio de expresión en particular? Yo escribo desde que tenía 4 años, pero es cierto que empecé con la narrativa, aunque también hacía pequeñitas cosas de teatro, pero mi objetivo fundamental era la narrativa. Y de pronto, más o menos en la adolescencia, descubrí el teatro y me di cuenta de que era un vehículo muy poderoso porque era un cara a cara con el espectador muy directo. En una narración tú tienes un narrador, que es una persona a la que colocas delante de tus ojos, que te va contando, que te va interpretando la realidad, pero en el teatro no existía eso, era el espectador el que tenía que descifrar todo lo que tú le cuentas. Y esa posibilidad, ese acercamiento, ese cara a cara directo con el público sin intermediación, me hizo darme cuenta de que era un arte ancestral y a partir de ahí ya me dediqué al teatro prácticamente toda mi producción. Muy bien, y precisamente en tu proceso de escritura dramática, ¿hay elementos de la narración que recuperas o te dedicas plenamente a este género? ¿Hay, digamos, para ti una frontera clara entre los dos géneros o al contrario estás jugando con estos dos géneros? Para mí hay una frontera muy clara. Tanto la narrativa como el teatro son especies de diferente árbol genealógico, no tienen nada que ver. En la narrativa tú interpretas, tú tienes que sentir las cosas que estás observando para traducirlas y dárselas interpretadas al lector. Sin embargo, en el teatro no. En el teatro tú interpelas al espectador o al lector de una obra de teatro para que él participe directamente. No le das juicios morales, no le das consejos, no le das nada, simplemente le lanzas una historia y normalmente a mí me gusta lanzar preguntas inquietantes. Me gusta que el espectador sea partícipe. Nunca le digo cómo tiene que pensar, ni a qué final tiene que llegar, ni a qué objetivo, ni cómo tiene que interpretar. Me gusta lanzarle preguntas para que él mismo acabe convirtiéndose en un elemento más de ese proceso artístico. Hemos hablado del espectador, del receptor, Pedro, ¿podrías hablarnos de tus influencias, no sé, figuras claves de la literatura que te han marcado o que siguen marcando tu estilo? Sí, todos tenemos una formación muy narrativa cuando somos pequeños. El teatro se nos da a leer ya cuando somos... La gran formación es clásica, fundamentalmente los griegos, los autores romanos, y luego también tengo muchísima influencia del siglo de oro. Hay unos autores que me parecen fundamentales, que son los clásicos franceses,
Racine, Corneille, Molière, toda esa escuela me parece prodigiosa. Fueron los primeros que dieron el paso hacia un teatro moderno, moderno como lo entendemos. Y luego también tengo una gran influencia, un gran reconocimiento a Ibsen y Strindberg, a los maestros nórdicos y también a los maestros norteamericanos, fundamentalmente a Tennessee Williams, porque me parece que sabe captar la humanidad de los personajes y de las situaciones y los expresa como nadie. En tu teatro, como decía en la introducción, abordas temas políticos, históricos, sociales, con una fuerte dimensión ética. ¿Cuál es tu concepción del papel del teatro en la sociedad actual? El papel que considero que tiene que tener el teatro en la sociedad actual es paradójicamente el mismo papel que tenía en el teatro griego, en el mundo griego, en la polis, cuando nace. Es un debate, tiene que ser un debate, una escuela de ciudadanía en la que los autores expresan las inquietudes que tiene la sociedad de cada momento para servirle esos temas y que la ciudadanía participe. Por eso te comentaba que me parece tan importante ese cara a cara, ese tú a tú, esa relación directa que se establece entre los espectadores y los autores, los creadores, porque de alguna forma la sociedad evoluciona cuando tú le planteas una serie de interrogantes, de temas, de cuestiones, de problemas que se producen en la sociedad y ese espectador puede participar a través de sus pensamientos y generando un debate suyo interno para enriquecer lo que es el progreso social. Es muy interesante precisamente este posicionamiento, un posicionamiento que precisamente ha alimentado muchos trabajos de investigación, artículos, monografías, tesis también sobre tu trabajo. Me gustaría interesarme en particular al volumen publicado en 2022 titulado Una dramaturga en la trinchera. Y esta palabra trinchera, ¿qué representa para ti este concepto de trinchera en relación con tu escritura? Pues tiene una doble polivalencia. Por un lado, yo soy una mujer combativa, soy una persona progresista, me intereso siempre por el sufrimiento humano. Creo que el deber fundamental del artista es contribuir al progreso social, al progreso humano, desde una actitud generosa. No me gusta el arte del entretenimiento ni el arte de perder el tiempo, el arte que no profundiza en la esencia del ser humano para ayudar a los demás. Esa es la primera acepción. Y en segundo lugar, la trinchera es en la que me coloco yo. No me permito como creadora ser indolente conmigo misma. Quiero estar siempre pendiente de la vida, interesada por lo que va sucediendo, por el devenir, por las nuevas corrientes de opinión, por las necesidades humanas. Y esa trinchera es en la que me obliga a mí a estar siempre batallando para estar al día de las problemáticas humanas y poder tener un teatro más fresco, más pegado a la realidad, que no se anquilose y que recoja verdaderamente el devenir de la historia de cada momento, que ya sabes que el mundo va cada vez más deprisa. Esto está centrifugándose a una velocidad cada vez más rápida, cada vez pasan más cosas de forma más rápida, simultáneamente, y por eso esa trinchera me permite a mí estar siempre activa, estar siempre pendiente, escuchando, recibiendo. Escuchando, recibiendo también en particular la voz de la mujer, porque los personajes femeninos son muy importantes en tus obras y muchas de tus obras sitúan en el centro a las mujeres que resisten, sufren, se rebelan frente a estructuras patriarcales. ¿Cómo construyes estos personajes femeninos? ¿Hay un modelo dramatúrgico o ético detrás? En mí tiene muchísima influencia el mundo en el que he nacido y he vivido. Creo que igual que un árbol, igual que un pino, igual que un cactus, cada ser de la naturaleza es de una forma porque crece en un ambiente con más o menos adversidades. Yo me eduqué y crecí en un país que era tremendamente machista. España
Nosotros ahora ya estamos en la democracia, pero cuando yo era una niña pequeña, yo no nací en la democracia. Sí, ya mis ojos se abrieron a la vida. Cuando tuve uso de razón, más o menos estábamos en la transición, pero la sociedad cambió muy lentamente respecto a las mujeres. Las mujeres, mi madre y las madres de todas nosotras y nuestras abuelas no habían tenido derecho a ser ni siquiera ciudadanas, no constaban en las leyes, no podían tener una cuenta corriente, no podían tener una casa, no existía el divorcio en España. Era una situación tremenda la que vivían esas mujeres, eran seres de segunda categoría. Y yo he visto esas historias tan de cerca, sufridas, porque aunque luego la democracia arrancó, esas viejas costumbres y ese mundo patriarcal que nos trajo la dictadura franquista, que estuvo 40 años en España, eso se quedó a modo de herencia en las mentalidades de toda la población y se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Aún hoy seguimos luchando contra muchas injusticias machistas, violaciones, por ejemplo, físicas a las mujeres que son permitidas, que no son castigadas, mujeres que sufren el ganar menos dinero que sus compañeros por hacer el mismo trabajo, la brecha salarial. Tenemos heredados muchísimos problemas de aquella época que todavía no se solucionan. Y por eso me interesa especialmente, ya que mi teatro es combativo, mi teatro intenta siempre buscar el progreso humano, buscar que la sociedad evolucione, fijarme en toda esa, el 50% de la población. Y por otro lado, yo he trabajado como periodista, yo también tengo formación periodística y siempre mi mayor interés, los primeros países, el primer país que yo visité cuando salí de España fue Argelia y estuve en el Sáhara también, vi allí las situaciones de las mujeres, luego he estado en muchos países denominados desde Europa del tercer mundo, países pobres en los que había muchísimos conflictos y la mujer siempre era la parte más dañada. En esos países explotados la mujer era doblemente explotada. Y no puedo cerrar los ojos a esa realidad. Me gusta calar. De hecho, muchas de mis protagonistas no son europeas, son mujeres de otras nacionalidades a las que yo he visto padecer los mismos problemas que a nosotras, pero acentuados incluso por la pobreza. Ujú. Desde este punto de vista, porque estás hablando de unas temáticas importantes, la memoria de los vencidos, el franquismo, la guerra, las torturas, ¿crees que tus obras, digamos, cómo las concibes? ¿Como unas obras universales o cómo podrías calificarlas? Porque estás hablando realmente de un trabajo de investigación concreto como periodista y al mismo tiempo del arte, ¿no? Como medio también para dar voz a lo que no ha podido, lo invisibilizado, digamos. Sí, has acertado mucho, tú eres buena conocedora de mi obra, cuando has hablado del universalismo. Es verdad que yo siempre voy a la esencia humana. Yo creo que indistintamente de donde uno haya nacido o de la época incluso en la que haya nacido, siempre hay un fondo común de sentimientos que nos unen. Las personas buscan la felicidad, buscan autorrealizarse, buscan ser unas personas plenas socialmente, hacer un trabajo que les satisfaga. Eso nos une a los ciudadanos de todo el mundo. Yo siempre intento explorar la peripecia humana. Me centro en problemas concretos, me centro también en temas universales, pero no me gusta dar discursos ideológicos. Yo parto de un posicionamiento ideológico mío propio que me obliga de alguna forma moralmente a ayudar a todos los demás, pero no me gusta dar discursos políticos porque el arte no puede ser un discurso político. El arte es algo que tiene que estar elaborado. Es como cuando tú haces vino, que metes todos los productos y al final el alcohol, el alambique va... como si dijéramos, evaporando todo lo superfluo y al final queda el licor. Pues ese tiene que ser el proceso artístico, que tú borres todo eso, que borres tus sentimientos y que seas capaz de crear seres de carne y hueso. Y esos seres de carne y hueso son igual en la literatura china que en la japonesa, que en la nipona, que en la latinoamericana o que en la africana.
si tú consigues encontrar ese hilo conductor y crear seres de carne y hueso, eso va a ser universal, porque va a ser entendido y va a ser comprendido en cualquier parte del planeta, porque se va a recibir desde la emoción, y la emoción es universal, no entiende de idiomas, ni de lenguas, ni de ideologías, ni de fronteras. Ujú. Es muy interesante porque en tu obra están estas temáticas y esta manera, digamos, de elaborar el drama y tal, pero ¿cómo decides la forma o el formato escénico de una obra? Porque tienes obras muy cortas, estoy pensando en particular en Babel, una obra que me encanta, es mi favorita, otras también, y otras obras más largas. ¿Por qué un formato más corto, en el caso, por ejemplo, de Babel, y formatos más largos? Eh, Yo soy muy respetuosa con el público como artista. Hay artistas o personas que incluso ganan mucho dinero con la literatura, con el cine, como creadores, pero cuentan su vida, exclusivamente hablan de sí mismos, es el mismo discurso. Sin embargo, yo no soy así. Yo creo que hay que saber ponerse en el lugar del otro y me exijo siempre innovar, exijo siempre sorprender al espectador. Cuando ya le he dado una estructura, digo, voy a probar con otra. Mm, es una forma de ejercitarme que tengo como escritora, porque soy muy exigente conmigo misma. Si ya he hecho una cosa, quiero hacer otra diferente para aprender, para dominarla, y porque me parece que es más interesante, como cuando tú eres una creadora, tener toda esa posibilidad de aprendizaje. Hay obras que yo decido la estructura, pues por ejemplo en La puta de las mil noches, que es una denuncia de una forma de maltrato hacia las mujeres, que es la prostitución. A mí me Ujú. parece la prostitución aberrante. A las mujeres las cosifica. Y esa es una obra de denuncia de cómo un cliente no busca el sexo con una mujer, sino busca ejercer el poder, humillarla, porque como yo pago, tú vas a hacer lo que yo quiera y te vas a humillar y te recuerdo que tú eres pobre, que yo soy rica. Esta obra, por ejemplo, que es de dos personajes, sí la concebí. Dije, quiero hacer una especie de combate de boxeo en una obra larga. Hay otras que salen solas. Me pongo a reflexionar sobre un tema y de pronto empiezo a escribir de forma casi automática. Ese es un misterio. ¿Por qué unas obras nos cuestan mucho? Unos textos tienes que estar dándoles vueltas a la cabeza a ver cómo hago esto durante meses hasta que consigues encontrar la forma. ¿Y por qué otros salen tan rápidos? Es un misterio insondable que yo no encuentro respuesta para él. Pero a propósito de lo que me preguntabas de por qué mi obra es tan variada, ahí sí que hay una intencionalidad mía. Si he trabajado algo, digo, ahora voy a hacer un monólogo, o ahora voy a hacer esto mismo en diálogo, o ahora, por ejemplo, con WhatsApp, voy a hacer una obra en la que no haya acotaciones, Ujú. que sea solo acotaciones, que sea mensajes de teléfonos móviles, que no haya una interrelación entre los personajes. Siempre me reto a mí misma y creo que eso es importante para un artista y sobre todo para que el público disfrute siempre, que se sorprenda, que no vea siempre el mismo discurso del autor, sino que vea algo diferente, que le sorprenda. Es muy fácil cuando uno habla del estilo del autor, que son personas que siempre hacen lo mismo. Por respeto al público hay que romperse en la cabeza y hay que esforzarse y hay que devanarse un poco los sesos, como decimos en España. Ujú. Sí, precisamente este estilo que queda marcado por una tensión lírica, es decir, que a mí me fascina precisamente esta utilización de la tensión lírica para hablar de un tema doloroso, incluso cruel. Por ejemplo, en La sangre sobre tu arena hay una tensión lírica en la que la protagonista es un monólogo, ¿no? En la que ella está explicando cosas, pero tremendas, ¿no? Porque se trata de un matricidio al final, ¿no? Para un poco vengarse, ¿no? De lo que ha sufrido como niña y tal. Sí, sí, tú hablas de la tensión lírica, eso es lo más difícil de conseguir, porque realmente yo tengo formación como directora de escena también. Yo creo que no se puede escribir teatro
si tú no sabes lo que es subirse a un escenario. Yo también tengo formación como actriz, de hecho he actuado bastantes veces, aunque prefiero estar del otro lado, no prefiero estar en el escenario, pero yo sé lo que se siente como actriz cuando estás en un escenario y lo que se siente como directora de escena. Hay personas a las que yo leo que no son dramaturgos, escriben teatro, pero es un teatro narrativo que no tiene ese choque de fuerzas en oposición. El conflicto, esa palabra que significa eso, choque de fuerzas en oposición, y que ya lo describen los griegos, lo practican y lo ejercitan y que está presente en todas las tragedias, sin eso no hay teatro. Y eso es lo que crea esa tensión lírica, esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar, ese oponerte a otra persona, a otra fuerza, a tus propios deseos, a tus incertidumbres. Eso es el conflicto, ese choque. Y sin eso no hay buen teatro. Sí, muchas gracias, Juana. Recordabas precisamente tu postura como directora, como actriz, y en el momento de montar tus obras, ¿cómo te posicionas como directora? ¿Has podido montar tus propias obras o has montado Sí, otras obras? ¿Puedes hablarnos un poco de tu posicionamiento como dramaturga y al mismo tiempo directora o al contrario, únicamente directora? sí, yo he montado obras de otros autores y autoras y también he montado mis propias obras. Y he visto cómo otros directores montaban mis obras, que eso es interesante, porque establece un diálogo entre dos inteligencias. Es como meterte en la cabeza de la otra persona. Ujú. Yo cuando monto las obras de otros autores soy muy respetuosa. Hay que saber encontrar siempre el rumor. Tienes que saber, porque hay autores contemporáneos con los que puedes hablar, les puedes preguntar, les puedes llamar, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué significa? ¿Qué has querido contar? En determinadas situaciones que son polivalentes, pero a un autor de la antigüedad no le puedes preguntar, porque Claro. ya no existe. Tienes que buscar las mañas. Y hay que leer mucho, mucho, mucho una obra hasta que encuentras ese engranaje que luego es el que te hace entenderlo todo, que es, digamos, el discurso oculto. Yo intento ser muy respetuosa cuando dirijo obras de otros autores. Me gusta mucho el oficio de directora, es muy bonito, es de mucha responsabilidad, pero es de más juego que el de escritora, porque juegas, estás en compañía de los actores, de unos escenógrafos, de unos iluminadores, de un equipo con el que haces crecer algo. Tú eres como la directora de orquesta, pero cuando dirijo mis propias obras es más fácil porque tú ya conoces el mensaje. Ahí intento dar un doble do de pecho para hacerlo más accesible al espectador. Me gusta mucho tanto dirigir mis propias obras como dirigir las de los demás. Dirigir es fascinante y te enseña mucho a escribir teatro, dirigir tu propio teatro y el teatro de los autores ajenos. En tu teatro a veces ves que hay alguna cosa que fallaba, que tú la escribiste. No es lo mismo escribir que poner algo en escena. Siempre hay que hacer algún arreglo, porque algo que tú creaste desde la poesía, desde la soledad de tu habitación, luego cuando está en el escenario y un actor choca contra otro actor, a veces hay que ajustarlo un poco. Y yo soy humilde, yo lo ajusto. Yo no tengo ningún problema en reconocer que la situación dramática puede mejorar una de mis obras. Ujú. Y precisamente, ¿has tenido alguna experiencia que hasta ahora recuerdas como maravillosa de dirección? O otra, por ejemplo, que, bueno, lo hubieras hecho mejor. No sé, dos recuerdos, digamos, de dirección. Eh, ¿Te refieres al trabajo que yo he hecho o al que han hecho otros directores con mis textos? Con Al tus que yo he hecho textos, como el trabajo directora, que ¿no? hicieron, sí. Ujú. Que hicieron otras personas. Sí. Sí, a veces me he llevado algún desengaño, fundamentalmente porque cuando tú no entiendes una obra, tienes que preguntarle al autor, Ujú, pero lo que no puedes es intentar dar un mensaje ideológico. Tú puedes hacer una escenografía, uno no puede ir en contra del mensaje de la obra. Y ujú, a mí a veces me ha pasado con directores que han ido en contra del mensaje de la obra. ujú. Algún hombre dirigió una obra mía y quedaba machista
él no entendía el concepto, intentaba modificarlo. Ujú. No puedes hacer nada en esos casos. Si el director se cierra y no te llama para estar en los ensayos o no quiere contar contigo, no puedes hacer nada. Hay Ujú. directores que no saben trabajar en equipo y ese es un error. De hecho, esta gente con la que me ha pasado esas cosas no han seguido haciendo teatro, porque Ujú. nadie puede hacer una carrera teatral si no es aprendiendo de los demás y acostumbrándose a trabajar con los demás. Ujú. Y en muchas ocasiones, claro, como directora de escena, me ha pasado que he modificado mis textos, lo que estábamos comentando antes. He tenido la humildad de decir, pues mira, este texto hay que cambiarlo porque cuando sube a escena queda flojo, o hay que cortar un poco, hay que darle más contundencia a esto, porque ese momento, cuando ves a los dos actores que ya encarnan esos personajes y están peleándose o están retándose, la tensión sube de tal forma que a veces las palabras incluso sobran. Ujú. Y yo no tengo ningún problema, yo soy inteligente y sé que queda mejor si cambio el texto, los míos, y lo perfecciono. Ujú. Vamos a hablar ahora de la recepción de tu obra, recepción porque como le decías, has podido asistir, ¿no?, a la dirección de algunas de tus obras. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a tu público? ¿Puedes hablarnos un poco de esta experiencia de recepción en la sala? Pues hay tres experiencias de recepción. La primera, la de porque tú cuando un lector te lee, Ujú. cuando tú le conoces o tienes ocasión, a veces te dice, ay, me gustó mucho esta obra tuya, por esto, por esto, por esto y por esto. Y de pronto es curioso porque alguien te habla de un personaje secundario en el que tú no habías caído y que estaba por ahí, oye, pues cómo me gustó esto, y dices, pues es verdad, qué importante queda dentro de la obra, qué importante es ese pequeño personaje al que yo le había dado menos importancia. El público siempre te sorprende, el lector siempre te sorprende. También los críticos te sorprenden porque ellos sí que articulan un discurso ideológico, literario, en torno a tu obra y encuentran mayoritariamente que mi obra es como muy cortante, que tiene como una especie de violencia, de pulsión interior. Y es cierto, yo nunca me había dado cuenta, hasta que empecé a escuchar a los críticos, de que en mi obra hay mucha violencia. Retrato mucho la violencia, pero es que a mí al principio me sorprendió, pero luego empecé a recapacitar y dije, evidentemente yo retrato la sociedad y la sociedad lamentablemente está llena de violencia, Ujú. está llena de personas que trabajan en la misma empresa y uno quiere sobresalir por encima del otro y le hace alguna jugarreta para conseguir dejarle mal. Está llena de personas que están enamoradas de dos mujeres del mismo hombre o dos hombres de la misma mujer. Están llenas de vecinos que se interponen entre objetivos. Retrato mucho la violencia. A raíz de leer las críticas que había, que eran todas muy elogiosas, pero destacaban eso, incluso una vez alguien dijo, tú no escribes como una mujer, escribes como un hombre, que yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Yo creo que solo hay dos formas de escribir, se puede escribir mal o escribir bien, Ujú. pero eso de escribir como una mujer significa que se nos relega a un papel de tú solo puedes tratar estos asuntos y los otros no son de tu incumbencia, me parece estúpido. Ujú. Eh, pero a raíz de todas estas críticas, como digo, que yo escuché sobre que mi teatro era violento, volví a leer mi teatro y eso me hizo aprender mucho. Porque dije, es verdad, es que es un... Tú hablabas antes de la pulsión poética, estabas Ujú. hablando de la pulsión poética, pues es eso, es el enfrentamiento desde la poesía de dos formas diferentes de entender la vida y de dos formas que quieren el mismo objetivo y saben que solo uno puede ganar. Pero eso estaba ya en el teatro griego, esa solemnidad de decir solo puede haber un ganador, o Antígona o su tío Creonte, o Ujú. entierra a su hermano o no lo entierra.
O en el caso de Romeo y Julieta solo puede haber un ganador, la familia que no quiere que estén juntos o el amor de ellos. Es irresoluble. Ujú. Sí, es muy interesante hablar de esta recepción que finalmente tú estás tomando un poco de distancia y hablando ahora de la difusión de tu obra en el extranjero, en otros contextos culturales. ¿Has podido asistir a obras, no sé, montajes de tus obras en el extranjero? ¿O cómo ves, digamos, este proceso de traducción de tu obra a otros idiomas? Sí, mira, hay una anécdota en eso. Bueno, yo estoy muy contenta con las traducciones que se han hecho de mis obras. Eh, Me parece que todos, además, por ejemplo, tanto la profesora Isabel Reck, que ha traducido textos míos, como la profesora Kerstin Bauer-Funke, que también es de la Universidad de Alemania, de la Universidad de Münster. Y ellas son colaboradoras entre sí. Ellas han sabido, siempre han sido muy respetuosas con mi obra, la han engrandecido mucho con sus traducciones. Otro tema es con las direcciones de escena. Yo, por ejemplo, presencié en Alemania una representación de esta obra de la que te he hablado antes, de La puta de las mil noches, Ujú. que es auténticamente es un drama, más que drama es una tragedia de una prostituta que está ya entrada en años, una mujer que tiene que seguir ejerciendo la prostitución porque no tiene otra forma de vida y tiene ya una edad. Y ya eso la limita porque sabe que sus oportunidades se van a terminar, que tiene otro tratamiento por parte de los clientes, también que tiene que ahorrar dinero como sea porque se tiene que retirar pronto. Es una mujer que vive en una situación muy angustiosa y justamente un individuo la contacta a través de un mensaje donde tiene ella sus anuncios, anunciándose con sus servicios para humillarla. Ujú. Esa es tremenda porque el individuo está amargado por una serie de circunstancias y echa su veneno sobre ella, empieza a humillarla, a vejarla, a querer quebrantar su seguridad, a insultarla, a decirle que es vieja, que dentro de poco se le va a arrugar toda la cara, que no la va a querer nadie, que si no le dará asco a la gente. Esa obra es tremenda. En España tuvo muchísimo éxito porque se entendió la crítica y el mensaje que tenía. Se estrenó en el Teatro Español, donde estuvo casi 2 meses con entradas agotadas todos los días, con actores de primera fila, con una... Y cuando yo la vi en Alemania, la misma obra la llevamos el mismo montaje, se llevó a Alemania, pero con subtítulos en alemán. Y yo estaba entre el público y el público alemán no paraba de reírse. Ah, sí. Cuando el cliente le decía groserías y atacaba a la prostituta, la atacaba de un modo muy cruel. Le decía, dentro de poco vas a tener Alzheimer, eres una discípula de Matusalén. Le decía cosas terribles Ujú. con ese humor negro que tanto daño hace, pues allí el público se reía y yo decía, pero por favor, ¿de qué se ríen? Eso me induce a pensar, cuando tú estás hablando de las traducciones, hay un problema cultural entre las sociedades, Ujú. hay un problema ideológico que no se puede resolver. En Sudamérica, por ejemplo, compartimos el idioma español, pero un chileno no tiene la misma mentalidad que un español, ni que un colombiano, ni que un cubano, ni que un brasileño. Bueno, en Brasil no se habla, aunque sea Sudamérica, se habla portugués, pero es una mentalidad tan diferente que el problema no es traducir un texto, traducir unas palabras, sino intentar hacer que el problema que tú planteas sea entendido por las personas de otro país y de otra mentalidad. Esa Ujú. es la verdadera traducción. Ujú. El saber como alemán o como eh, qué toque darle, cómo incidir en el verdadero problema. Y eso es irresoluble. Ujú. Yo lo he visto también en otros autores, cuando han venido autores extranjeros que han venido a España y no han sido entendidos. La gente se ha quedado fría y en sus países tienen muchísimo éxito, pero aquí el mensaje ha calado de otra manera.
Eso es tremendo, eso es una distancia insalvable. Ujú. Sí, vemos claramente que, bueno, tienes un mensaje muy comprometido en tu creación y también en tu labor, como decías, como periodista, eres directora también, gestora cultural. ¿Cómo articulas estos distintos roles en tu labor de escritura? Bueno, lo de gestora cultural, yo he trabajado durante tiempo, fui presidenta del Comité de Teatro de UNESCO y allí saqué adelante varios premios que me interesaban, y España es un país en el que hay poco dinero para la cultura y mucho menos para el altruismo. Aquí no existe todavía una ley de mecenazgo, no existe Ujú, nada. Y cuando tú quieres hacer algo altruista por los demás, pues tienes tú que ponerte ahí a tirar del carro, porque no tienes empleados que te lo puedan hacer para pagarles, no hay dinero. Entonces, muchas veces me he visto obligada, y también cuando he dirigido mis obras, entra dentro de un montaje, acabas siendo productora, acabas llevándolas tú de gira, acabas organizando todo. Eh, eso es una parte obligada de la profesión artística en España, que es un país que nunca ha respetado a los artistas, en el que la profesionalización de las personas que trabajamos aquí está muy mal vista, incluso por una parte de grupos políticos que se llaman de izquierdas a sí mismos, grupos muy radicales, que dicen que eso no puede ser, que el disfrute de la cultura implica un altruismo. Ven mal que la gente viva de la cultura. Yo sé que esto en Francia no se entiende, ujú. porque es verdad que en Francia la profesión artística está muy arraigada a la sociedad, pero aquí es un horror, la falta de medios que hay y que obligan de alguna forma a llevarlo. Es la parte más pesada, es la parte más gris, es la parte más tediosa. Tener que tratar con las administraciones, tener que organizar una gira, tener que ocuparte de hablar con unos, con otros, problemas, que si los actores, estar pendiente de que todo el mundo cobre, que haya dinero suficiente cuando sales de función, es muy tedioso. Esa es la parte obligada. Yo lo llevo bien porque como sé que no queda más remedio que hacerlo, Ujú, pero bueno, y otra parte muy importante es la investigación. Yo he dedicado una gran parte de mi vida, he sido directora de una editorial de teatro, de una línea editorial. He sacado proyectos adelante para promocionar la obra de otros compañeros, de otros dramaturgos amigos míos, premios, he fomentado premios, y también he investigado a las mujeres que se quedaron olvidadas en el pasado. ujú. En España, muchas mujeres, por este problema del machismo de la dictadura franquista y no solo por la dictadura franquista, sino también por una mentalidad patriarcal arcaica que venía del pasado, las mujeres estaban consideradas como de menos mérito que los hombres y no han sido incluidas en las antologías históricas, en las enciclopedias, y se han quedado atrás. Y todo ese rescate de mujeres, esa restauración del canon, yo he colaborado muy activamente en eso. Los trabajos que más han ocupado mi tiempo y en los que estoy más inmersa últimamente es con las dramaturgas del pasado, del siglo de oro, a las que he encontrado, he sacado el olvido, he escrito libros sobre ellas, ensayos, también he vuelto a publicar sus obras, las he llevado a escena, y ahora estoy también con las compositoras de zarzuela, con mujeres españolas que eran grandes compositoras de zarzuela, que en su día trabajaron y vivieron de su trabajo y luego quedaron en el olvido. Ujú. Sí, un trabajo realmente también como investigadora como muy comprometido y precisamente en una época de grandes cambios sociales, políticos, culturales, como es la época de hoy, ¿cuál crees que es el mayor reto para el teatro comprometido? Uf, pues el mayor reto para el teatro comprometido, y lo hablaba, celebramos un congreso de dramaturgia contemporánea financiado por SGAE y auspiciado por SGAE a final del año, en diciembre de 2024, se celebró un congreso al que fuimos muchas personas de muchas generaciones diferentes, hombres, mujeres, todos con una profesión teatral bastante sólida, personas que tienen estrenos, que tienen un nombre en la profesión.
y coincidíamos en que es muy difícil ahora hablar de muchas cosas, porque por muchos motivos, lamentablemente, te consideran políticamente incorrecto. Antes era más fácil hacer crítica e incluso reírte de determinados temas, hasta de tu propia sombra, pero ahora tiene que haber una especie de correctismo en la sociedad. Hay como una especie de inquisición de muchos temas de los que no se puede hablar, porque no es políticamente correcto y es muy difícil. Yo veo que el teatro comprometido español tiene que ser valiente y tiene que atreverse a poner encima de la palestra muchos temas que ahora difícilmente por la situación política se pueden poner. Ujú. Muy bien, y precisamente hablando de este futuro del teatro español, ¿tienes próximos proyectos como autora, como directora? Si quieres Sí, adelantarnos. Ujú. yo siempre tengo proyectos. Siempre. Tengo dos proyectos que estoy moviendo, no sé a dónde van a quedar, a dónde van a llegar en relación con mis dramaturgas a las que estoy defendiendo. A Ana Caro de Mayén, la dramaturga del siglo de oro contemporánea de Lope de Vega, que es la mejor dramaturga del siglo de oro nacida en España, que fue olvidada y que yo la representé en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, he editado sus obras en cátedra. Ahora estoy para que en Granada, que es la ciudad donde nació y que es una desconocida, le pongan una calle. Ujú. Estoy haciendo ahí una labor altruista, quiero que allí la conozca todo el mundo, darla a conocer entre los estudiantes, en los colegios, en los institutos. Estoy haciendo una labor. También estoy dirigiendo la Academia de Espectadores del Siglo de Oro. Me fascina nuestro Siglo de Oro, me parece un teatro prodigioso. Y hay un problema con las nuevas generaciones. Estamos en una sociedad muy simplista. Intentan bajar el esfuerzo. No, que no lo van a entender. Explícaselo con unas palabras más comprensibles a los niños. Y no, ese no es el camino. Lo que hay que hacer es hacer que los niños se esfuercen para comprender un mensaje complejo, porque si se esfuerzan cada vez van a poder entender mensajes más complejos y no pensar que un texto, porque es difícil, lo borras. Ujú. Lo borras de... Entonces, quiero que el Siglo de Oro, que es un teatro en verso, difícil de entender, porque es verdad que maneja un vocabulario muy, muy rico, palabras en desuso, y el verso a veces es difícil de seguir. Quiero que en las escuelas y que en los institutos los niños aprendan a amar nuestro teatro del Siglo de Oro, porque es un teatro muy grande, muy prodigioso, que tiene un vocabulario difícil, vale, sí, pero bueno, también una fórmula matemática es difícil y los alumnos la aprenden. Y también es difícil aprender a hacer una operación de trasplante de corazón y los alumnos aprenden. ¿Por qué no van a aprender a leer un texto complejo? Es el único campo del saber en el que se tira para abajo. Luego tengo dos proyectos de dirección, uno de ellos relacionado con esta autora, compositora de zarzuelas que bueno, voy a hacer una lectura teatralizada de una de sus, vamos a hacer un semimontado de una de sus zarzuelas, con piezas, con música, con piano, con cantantes. La vamos a hacer para finales de junio. Me voy a encerrar a escribir. Tengo varios proyectos presentados a teatros y a lugares que ya veremos en qué queda todo, pero necesito aislarme del mundo porque tengo una obra dentro de la cabeza, un proyecto, y tengo que tener la serenidad de olvidarme de que vivo en este mundo para irme al otro mundo, al mundo de ella, y empezar a escribir. Ujú. Será en julio, porque está cortado un poco, ¿no? Julio, eso decías, ¿verdad? Sí, lo de María Rodrigo, la compositora de zarzuela, es en Ujú. junio, el 26 de junio, en la sede en la Sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores. Vamos a presentar al público
esta zarzuela de esta autora, para darla a conocer también. Muy bien, muchos proyectos, me alegro mucho. Y última pregunta, precisamente con lo que decías, estas palabras difíciles, la escritura dramática. Si tuvieras que definir en pocas palabras lo que representa para ti la escritura dramática, ¿qué dirías? Uf, la escritura dramática es la vida, no hay vida sin escritura dramática y al mismo tiempo es el tormento, el, el tormento de me tiene que salir bien, tengo que seguir esforzándome, no encuentro la palabra, no encuentro el momento para escribir. Es una sensación inigualable. Cuando oyes que la gente toma sustancias, que beben alcohol, que toman drogas, que yo creo que no hay sensación, no hay droga como la escritura. Eso es lo mejor que hay, te lleva al otro mundo, te conviertes en Dios, en un Dios, en una diosa que maneja a unas criaturas, que crea un nuevo mundo. Es una sensación inigualable. Yo no concibo la vida sin la escritura. Para mí escribir es vivir. Muchas gracias, Juana, por participar en este proyecto, Palabra de Autores, de Colectivo Postscriptum. Espero que sirva para las personas interesadas por teatro contemporáneo, así como por tu teatro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tisan. Larga vida a la cultura.